Gloria a Dios, pues que Dios me los bendiga, mis hermanos. Ya estamos otra vez al aire. Damos gracias a Dios por su misericordia, damos gracias a Dios por su fidelidad, porque Él es bueno, porque Él es fiel. Realmente, hermanos, nos faltan palabras. Los que hemos conocido la gracia y la misericordia de Dios sabemos de lo que estoy hablando cuando digo que nos faltan palabras para exaltar la grandeza de nuestro Dios, para exaltar su gloria, su poder, su misericordia, su bondad. Y pues, ¿qué le parece si vamos a la palabra, hermanos? Eso es lo que nos congrega alrededor de estos aparatos. Vamos a entrar en materia, amén. Vamos al Evangelio de Juan, en el capítulo 12, versículos 9 al 19. Y vamos a pedir al Señor que nos dé su gracia, amén. Vamos a orar. Vamos a orar y vamos a poner esta reflexión en manos del Señor, amén. Eterno Dios y buen Padre, tú conoces nuestros corazones, la necesidad que en ellos hay. Y tú sabes, Dios, que en mí no hay nada, Señor, en mí no hay palabras, en mí no hay, Señor, nada que pueda yo darle a mis hermanos esta tarde. Dependo totalmente de ti, Señor. En esta tarde y en cada momento, en cada situación, Señor, yo dependo de ti. Y te ruego en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo descienda sobre mi vida esta tarde y hables a nuestros corazones y llene nuestras vidas de tu palabra, Señor, para gloria tuya. En el nombre de Jesús, ministra nuestro corazón, habla aún al perdido, aún aquel que no te ha conocido, Señor. Habla aún aquel, Señor, que se siente en un nivel espiritual óptimo delante de ti, Señor. Háblanos a todos, porque todos y cada uno de nosotros necesitamos este maravilloso y precioso pan del cielo que alimente nuestra vida, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, pues, entrando en materia, en nuestra reflexión en esta tarde, en noche ya en algunos lugares, o muy de mañana, quizá en otros, no sé de dónde nos estén viendo, pero me llamó la atención este pasaje, hermanos. Estaba meditando, reflexionando en nuestro texto, en nuestra meditación de esta tarde, y me llamó la atención este pasaje en el versículo 19 que leímos, o que vamos a leer. Dice, desde el versículo 9: gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí, y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle, y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Y daba testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque habían oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ¿ya veis que no conseguís nada? Mirad, el mundo se va tras él. Esta frase me llamó la atención. El mundo se va tras él. Qué impresionante. La verdad, hermanos, este versículo me atrapó, me sacudió, me sacude. Me sacude porque
estamos viendo tiempos, hermanos, en los que el mundo ya no se va tras él. Estamos viendo tiempos, hermanos, en los que el mundo parece cada vez más y más alejado de él. Lejos de buscarle, lejos de acercarse, lejos de tratar de tener un encuentro salvador, redentor con el Mesías, con el Señor del cielo y de la tierra, con el único que puede darles vida como nos la dio a nosotros en algún momento. Cada vez parece estar más y más y más lejos de él. Y pareciera como que cada vez menos y menos y menos importa tener una relación con el Dios que nos dio la existencia, que nos dio la vida. Hoy yo quiero meditar un poco en esto, reflexionar un poco en esto. El Señor, amados hermanos, anduvo en la tierra haciendo bienes, la Biblia así lo dice, sanando enfermos, liberando a los poseídos por el diablo, a los oprimidos por el diablo, dando vida, dando libertad, haciendo cosas que en su tiempo y aún en el nuestro deberían de asombrarnos, y de hecho nos asombran. ¿Cuántas veces hemos escuchado testimonios de médicos que dicen esto es un milagro? Yo creo que les he hablado hasta el cansancio de ustedes de lo que fue nuestra experiencia con Miguel. No voy a entrar más en detalle, ya ustedes lo saben, pero lo que quiero decir, amados hermanos, es que muchos vieron un milagro de diferente ángulo, de diferente forma, pero vieron un milagro. Hoy, a pesar de eso, mucha gente no se acerca, no quiere buscar a Dios, no quiere un compromiso con Dios, no quiere establecerse en una congregación porque no quieren tener compromisos. Cuando estábamos en Urbi, llegó una persona, un joven, y se le hizo la invitación para tomar el curso prebautismal. Ustedes saben, aquí en Peniel, allá en Urbi, allá en Uruachi, dábamos un estudio, un librito, un curso prebautismal en el que se hablaba acerca de doctrinas básicas de la iglesia, se hablaba de la salvación, de las escrituras, de, no sé, el Espíritu Santo, la sanidad divina, la segunda venida, etcétera. Y se le habla a este joven y se le dice, oye, pues ¿no te interesaría bautizarte? Mira, ya tienes algunos 2-3 meses viniendo a la congregación, vamos a tener bautizos, ¿no te interesaría? Y este joven me dijo que no quería bautizarse porque le habían dicho a alguien de la misma congregación que si se bautizaba iba a tener, ya no iba a poder volver a ir a otras iglesias, te iba a tener que estar nada más ahí en la iglesia donde estaba, que iba a tener que empezar a diezmar, que iba a tener que empezar a tener ciertos compromisos para con la iglesia. Y realmente creo, hermanos, que el compromiso es para con Dios. Y no es desde que te bautizas, es desde el momento en el que tú le dices, acepto que seas mi Señor, acepto que seas mi Salvador, acepto que por mis pecados moriste en la cruz. Desde ese momento Dios demanda de nosotros fidelidad. Pero el punto que me llama la atención, vuelvo otra vez al texto, que dice, mirad, el mundo se va tras él. Hace muchos años, más de 2000, el Señor Jesucristo dio su vida por nosotros, resucitó al tercer día, usted lo sabe, conoce toda la historia. Pero antes de subir al cielo, Él dejó una orden, dio una orden a sus discípulos. Y Él dijo, vayan por el mundo, prediquen el Evangelio. Vayan y hagan discípulos, enséñenles todas las cosas que yo les enseñé a ustedes. Y yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y esto fue, hermanos, lo que sacudió mi corazón esta tarde. ¿Por qué el mundo ya no va tras Jesús? ¿Por qué el mundo ya no va tras Jesús? Esa es una pregunta interesante. Eran tiempos, hermanos, en los que servir a Jesucristo, hablar de Jesucristo, confesar a Jesucristo, eran motivo para ser expulsado de la sinagoga. La Biblia dice que los fariseos habían dado esa orden, habían acordado que si alguno confesara el nombre de Jesucristo,
fuera expulsado de la sinagoga. La Biblia dice que Jesús sanó a un hombre ciego, que había nacido ciego, era ciego de nacimiento. Incluso los discípulos llegan con Jesús y le dicen, oye Señor, ¿quién pecó, este o sus padres para que haya nacido ciego? Ya hemos hablado, hermanos, de la torpeza de aquella pregunta, de la necedad de aquella pregunta. ¿Quién pecó, este o sus padres? Nació ciego, ¿cuándo iba a pecar aquel pobre? Ni modo que pecar en el vientre, o antes de ser concebido. Pero el punto no es ese, el punto es que aún los discípulos lo conocían, que era ciego de nacimiento. Porque Jesús no preguntó cuánto tiempo tenía aquel hombre ciego. Él simplemente va caminando, ven a aquel hombre y los discípulos hacen esta pregunta, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? O sea, sabían de ese hombre, de que desde su nacimiento era ciego. Y Jesús les dice, no, ni este ni sus padres. Es para que la gloria de Dios se manifieste. El punto, amados hermanos, el punto es que Jesús andaba con los discípulos, que la gente se iba tras él. El endemoniado gadareno fue liberado de una legión de demonios y quería seguir a Jesús, pero Jesús le dijo, ve a los tuyos. A la mujer samaritana la envió a su aldea y ella les dijo todo lo que Jesús era, todo lo que Jesús había hecho, y Jesús estuvo ahí esperando a que llegara la gente para recibirlos, para esperar que darles palabra, darles la salvación que ellos necesitaban. Hoy el mundo ya no se va tras Jesús, y quiero meditar un poquito sobre esto. ¿Por qué? Jesús estaba con ellos. Era un peligro para los sacerdotes, era un peligro para la tradición. De hecho, la misma Biblia nos dice en el versículo 10 que leímos, pero los principales sacerdotes acordaron darle muerte también a Lázaro. El ciego era un testimonio vivo de Jesús, de su poder, de su gloria. Lázaro era un testimonio viviente del poder de Jesús. Y aún así había un peligro, o había la prohibición, mejor dicho, de que no se hablara en el nombre de Jesucristo, de que no se enseñara en el nombre de Jesucristo. A los discípulos los habían azotado en el Sanedrín, los amenazaron, los azotaron y les prohibieron predicar el nombre de Jesucristo. Y aún así la iglesia seguía creciendo, aún así la gente iba en pos de Jesús, aún así la gente se iba tras él. Y había una amenaza seria. Había una amenaza seria, hermano, porque a Jacobo lo atravesaron a espada, a Pedro lo metieron a la cárcel, a Pablo lo persiguieron. En fin, hubo muchas cosas que usted conoce en la historia. A Esteban lo apedrearon. Pero la gente se iba tras Jesús. ¿Por qué hoy no? Hoy tenemos las facilidades. Hoy podemos predicar en internet. A algunos ya les tumbaron los canales, ¿verdad? Pero otros todavía podemos seguir predicando. Hoy tenemos la facilidad, hermanos, de que usted puede prender la radio. Aquí en Chihuahua puede prender la radio. Hay una estación o dos estaciones cristianas, o tres creo, y están predicando todo el día, las 24 horas del día. Si no hay predicación, hay alabanzas, hay testimonios, hay un canal de televisión que está dedicado a la predicación de la palabra. Y sin embargo, la gente no va tras Jesús. ¿Qué está pasando? Yo quiero decirle por lo menos tres cosas que necesitamos ver para que la gente vaya en pos de Jesús. Y es parte de lo que nos ha tocado, de lo que nos toca hacer. Es parte de lo que nosotros necesitamos hacer. ¿Por qué? Porque recibimos una gran comisión de parte de Dios, de parte de nuestro Señor Jesucristo, que sabemos que es Dios. Él dijo, vayan y prediquen. Entonces yo quiero que veamos por lo menos tres cosas, hermanos, que necesitamos pensar, meditar. Hoy la gente, hermano, no va tras Jesús. En primer lugar,
porque no ve señales. No ve señales claras, quiero decir. Las señales que se están manifestando en nuestro tiempo son señales confusas. Y no estoy diciendo que no haya milagros, no estoy diciendo eso. Hace tiempo me tocó ver un video en YouTube donde están un supuesto apóstol y otra persona platicando con él en un escenario. No puedo llamarle altar porque lo que se hace ahí es un show. Pero estaban platicando ellos dos y de repente por la parte de atrás de ellos, en el escenario, está una mujer, la llevan entre dos personas y la mujer de repente se cae ahí en el escenario a espaldas de ellos. O sea, ellos ni cuenta se daban de que la mujer estaba ahí. Sin embargo, la mujer empieza a retorcerse, empieza, no sé si ha visto la película del Exorcista, espero que no, pero algo parecido. Sucede ahí que empieza a retorcerse y empieza a hacer ahí... Y se levanta sana. Cuando el supuesto apóstol y la otra persona que está ahí se da cuenta de que está la mujer ahí, ya la mujer ya se había levantado sana. O sea, ellos ni siquiera tuvieron la necesidad de orar por ella, de reprender al demonio que la estaba sacudiendo, o de orar que el Espíritu Santo no sé qué era lo que la tenía ahí. Ellos ni siquiera se movieron en eso. O sea, ella se levantó sana. La Biblia habla, hermanos, de que los falsos ministros harán señales engañosas. No está hablando de señales de que no sean ciertas. Está hablando de señales engañosas. Y es lo que estamos viendo en nuestros tiempos, hermanos. La gente sabía claramente quién era Jesús. Sabía perfectamente lo que enseñaba. Sabía perfectamente lo que se predicaba. Los apóstoles predicaban un solo mensaje. Jesucristo muerto pero resucitado al tercer día. Muerto por nuestros pecados. Crucificado por nosotros. Había dado su vida. Él había entregado todo por la salvación del ser humano. Ese era el mensaje de los apóstoles. Ese era el mensaje de la salvación. Ese era el mensaje del evangelio. Hoy la gente no sabe para dónde seguir. La gente no sabe para dónde ir. La gente no sabe cómo caminar el evangelio. Hay cristianos que ni siquiera saben lo que creen. Personas, amados hermanos, en las congregaciones que ni siquiera saben lo que creen porque ha faltado doctrina en las iglesias, porque ha faltado pastores que se preparen, que se capaciten, que se llenen de doctrina a sí mismos y puedan llevar esa doctrina, ese pan del cielo a sus congregaciones. Hoy la gente no sabe para dónde voltear, porque para donde quiera que voltea, ve sacerdotes pederastas, ve pastores corruptos, ve obispos que no saben nada. O sea, estamos viviendo tiempos bien confusos en la iglesia. Y perdóneme, amado hermano, que esté hablando así, pero es la realidad. La iglesia necesita dar señales claras, señales de vida claras, señales que verdaderamente apunten a donde tienen que apuntar. Fíjese que la palabra del Señor dice aquí en el Evangelio de Juan que Jesús había hecho una señal. Vamos a ver, nada más déjeme checar aquí el versículo porque lo perdí. Ok, versículo 18 dice: por lo cual también habían venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Escuche, lo he dicho en otras ocasiones, permítame repetirlo otra vez. Lo que los escritores de los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas, escribieron, ellos lo llaman milagros. Ellos llaman a lo que Jesús hacía, lo llaman milagros, pero Juan lo llama señales. La gente vio señales en Jesús, señales claras. Cuando usted va por la carretera, usted va a toparse con señales. Aquí en las calles usted va a toparse con señales. En unas esquinas usted va a ver unas señales que son así polígonos que dicen alto. Esa es una señal. Usted va a ver en la calle, en algunas, no en todas, ¿verdad?, pero va a haber unas rayas pintadas en el pavimento. Significan que hay un cruce de peatones, aunque algunos parece que no saben leer las señales, ¿verdad?, y pasan como burros sin mecate, perdonando la expresión. Pero son señales. Hay unas líneas blancas en las esquinas, quiere decir que es un alto, aunque no diga alto, ahí tienes que hacer alto, es una señal que te está indicando un alto, es una señal clara que está ahí en la esquina.
Hay unas señales que apuntan hacia un lado y tienen una línea roja atravesada. Quiere decir que no puedes dar vuelta. Es una señal que no tiene pierde. O sea, tú la estás viendo y sabes perfectamente lo que significa. A menos que vayas bajando de la Pacheco, por la Pacheco de la 20 de noviembre a la Juárez. Ahí sí las señales están confusas, porque todas las señales que van de sur a norte están apuntando hacia el norte. Y las que apuntan y los que vienen del norte a sur apuntan hacia el sur. Entonces, si no tienes cuidado, ahí puedes dar una vuelta prohibida e inmediatamente te van a sonar la chicharra. ¿Por qué? Porque están las señales al revés. El punto aquí es que algo así está pasando, hermanos, en el Evangelio. La iglesia está dando señales confusas. Estamos predicando a un Cristo resucitado, a un Cristo vivo, a un Cristo poderoso, pero estamos viviendo como si ese Cristo estuviera en la cruz. Estamos escuchando por todas partes predicadores que no sé de dónde sacan lo que sacan, pero que tienen a la gente confundida. La gente ha dejado de seguir a Jesús y en gran medida, hermanos, se debe a esas señales confusas. En gran medida se debe, hermanos, a que la iglesia no ha salido a dar una señal correcta de lo que es el Evangelio, de lo que es la verdad bíblica. A veces escuchamos la palabra pastor, inmediatamente se nos ponen en los ojos el signo de pesos. Hay gente que piensa, hermanos, que el pastor vive para hacerse rico de la iglesia, que predica para hacerse rico de la iglesia. Hay pastores que Dios ha bendecido, es cierto, los hay. Habemos pastores que no tenemos la gran cosa, lo sabemos. Pero también sabemos que ha habido abusadores, que se han levantado personas con la única intención de hacer dinero de la fe. Y no podemos excluirnos como iglesia, porque realmente sabemos que hay personas que son movidas por intereses mezquinos a predicar un evangelio diferente, un evangelio distinto al que encontramos en las Escrituras. Tristemente, parece ser que son los que tienen más éxito en la predicación. Iglesias enormes de gente confundida que no sabe realmente lo que es el Evangelio, que no sabe realmente lo que pueden esperar en el futuro, que gente que tiene años en una congregación, y no culpo a la congregación, escuche lo que estoy diciendo, no culpo a los hermanos que llegan a una iglesia, que son evangelizados, aceptan al Señor Jesucristo y van a una iglesia y terminan yendo a una iglesia en donde no hay doctrina. No los culpo a ellos. No los culpo a ellos. Necesitamos, hermanos amados, y vaya esto a los pastores que me pudieran estar viendo, necesitamos darle doctrina a la iglesia. La iglesia necesita aprender. La iglesia necesita conocer, enseñándoles todas las cosas que os he mandado. Hoy hay muchas iglesias, hermanos, mucha gente, quiero decir, muchas personas que han sido vacunadas en contra del Evangelio. Han sido vacunadas en contra de la predicación de la palabra. Y a veces, yo no sé, pero incluso podemos escuchar comentarios por aquí, por allá, de gente allegada, cercana a nosotros, que piensan que porque estamos en una iglesia, ya tenemos abundancia de dinero. Desgraciadamente, hermanos, desgraciadamente las señales han sido confusas. Mucha gente ha dejado de seguir. Es más, si está sentado, qué bueno; si está parado, siéntese. Muchos cristianos, muchos hermanos, muchos miembros de congregaciones han dejado de seguir a Jesús, porque las señales que han recibido han sido confusas, no han sido claras. En el tiempo de Cristo, la gente veía a Jesús, sabía lo que predicaba con autoridad, y no andaba, ay, pobrecito de usted, no,
Él predicaba la palabra como era. Dura es esta palabra, dijeron los discípulos. ¿Quién la puede oír? Y Jesús muy amablemente les abrió la puerta del templo. Él les dijo, si quieren ir ustedes también, adelante. Adelante, pueden irse. En cierta ocasión, cuando estábamos en Urbi, yo fui y les abrí la puerta a los hermanos de él. Dije, el que se quiera ir, adelante. ¿Por qué, hermanos? Porque es palabra que trae vida eterna. El problema es que hemos dejado de anunciar realmente lo que Dios quiere que anunciemos. Y esa es la segunda cuestión. La palabra del Señor dice, ahí en el versículo 17, y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. La segunda cuestión por la cual la gente ya no sigue a Jesús es porque el evangelio que se ha predicado es un evangelio que ha sido distorsionado, hermanos. Podemos hablar o seguir hablando quizá de las señales, pero vemos un evangelio, hermanos, o escuchamos un evangelio diluido. Se lo pongo de esta manera. Cuando usted tiene un niño enfermo, y bueno, antes era más común, ya en nuestros tiempos ya todos los medicamentos para niños ya vienen con un sabor dulce. Pero en nuestros tiempos, yo no sé cuántos les tocó probar la emulsión de Scott, por ejemplo. ¿Les tocó? No digan amén si no quieren, ¿verdad? Yo sé que a lo mejor nomás de acordarse ya están haciendo la cara de guácala. Pero a nosotros nos daban la emulsión de Scott, sabía horrible, pero así horrible, con la cara así toda torcida, así horrible, así sabía. Era una especie de jarabe que estaba hecho a base de hígado de no sé qué. Pero a eso sabía, a hígado de no sé qué, guácala. Pero nuestros padres, nuestras madres nos lo daban para fortalecer nuestras defensas. No sé si se acordarán. No se ría, que es en serio, hermana. Entonces, el problema es que muchas veces el medicamento que nos daban, a veces nos lo rebajaban con agua. Nos rebajaban, era una cucharadita y le echaban media cucharada de agua y media cucharada de jarabe y órale para adentro, para que no supiera tan feo. El problema es que al rebajar el medicamento, pues obviamente su efecto es menor. Es menor. ¿Sí? Entonces, ¿a qué lo quiero llevar? A que cuando nosotros rebajamos el evangelio, podemos tener una gran cantidad de conversiones falsas. Usted puede ir quizá a un evento, ¿verdad?, de sanidad divina, puede ir a un evento donde se va, no sé, una multitud de gente que va al frente y hace la decisión por Cristo, y bueno, usted sabe de lo que estoy hablando. La pregunta es, ¿cuántas de esas almas están en una iglesia? ¿Cuántas de esas personas perseveraron? Hace muchos años, hermanos, aquí en Chihuahua hace muchos años que no vemos una mega campaña de esas que se hacían en el estadio de béisbol. No sé a cuántos de los que me están viendo les tocó, pero se hacían campañas en los estadios de béisbol, en el Almanza, en el estadio ese que tiene el techo así medio raro, siempre se me olvida el nombre, el gimnasio, no sé qué se llama. Y yo recuerdo, hermanos, que mucha gente llegaba y hacía su decisión por Cristo y jamás se les volvía a ver. Jamás se les volvía a ver. Y es que siempre se les hablaba del amor de Cristo, siempre se les hablaba de la sanidad divina, siempre se les hablaba pero muy pocas veces se les hablaba de su relación con Dios y su situación con el pecado. Pocas veces. Porque el punto era atraer a la gente, el punto era que la gente llegara, el punto era que la gente viniera, el punto era que la gente llenara las congregaciones o que llenara esos lugares para pagar la renta de esos lugares.
El problema es que hoy por hoy, la iglesia ha dejado de predicar el verdadero evangelio. Hoy predicamos, o predican, mejor dicho, Dios me guarde a mí, pero muchos predican de la prosperidad, muchos predican de la abundancia, muchos predican de la bendición de Dios, muchos predican del amor de Dios, pero no confrontan a la gente con el pecado. Por eso mucha gente, aún dentro de las iglesias, no sigue a Jesús, no va tras Jesús. Porque no se les ha hablado, no se les ha adoctrinado correctamente. Vuelvo al punto de la doctrina y perdóneme que sea tan insistente, pero realmente, hermanos, yo quisiera preguntarle a usted que está en una iglesia, a usted que es pastor, ¿cuántos verdaderos convertidos hay en las iglesias? ¿Cuánta gente va porque le enseñaron a ir a la iglesia? ¿Cuánta gente va porque es lo único que conoce en cuanto a la fe? ¿Cuánta gente va pero no ha tenido un encuentro con Jesús? No han tenido una relación personal con Jesús. Mi pregunta es para usted que está en una congregación, para usted que está en una iglesia, para usted que dice amén, gloria a Dios, cada vez que le hablan de la prosperidad y de la bendición y de la gracia y de la misericordia y de la gloria de Dios sobre su vida, yo le pregunto, ¿es usted salvo? ¿Es usted verdaderamente un hijo de Dios? Hace poco, un hombre fue a visitar a unos hermanos a su casa. Y este hermano les hizo una tipo encuesta a los hermanos, bueno, a la hermana. Le dijo, hermana, usted por favor lléneme este cuestionario, algo así, era una encuesta por ahí. Pero a él no, o sea, se lo dio a ella, pero a él no. Y entonces el esposo de la hermana le dijo, bueno, ¿y a mí por qué no? Y le dijo, porque usted no es cristiano. Y le dijo él, pues ¿cómo no? Si yo voy a la iglesia y que yo acepté a Jesús y que no sé qué. Y le dice, bueno, le dijo, mire, le voy a demostrar que usted no es cristiano, le dijo. Simplemente le dijo. ¿Le duele, se siente mal cada vez que se empina la botella? No, pues no, entonces no es cristiano, no ha nacido de nuevo. ¿Cuántos cristianos o cuántas personas están en una congregación y piensan que son cristianos y realmente no lo son? Pero van a la iglesia, pero están ahí, pero salen y siguen a sus viejas prácticas, pero salen y siguen a vivir como siempre han vivido. ¿Me estoy haciendo entender? El peligro, hermanos, de un cristianismo falso es que se cambia la verdad de Dios por la mentira del diablo. Es que se cambia la salvación por una eternidad en el infierno. El peligro de un cristianismo falso, hermanos, es que se piensa que se va a la vida eterna yendo de camino al infierno. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin son caminos de muerte. Entonces, un cristianismo falso es un cristianismo sumamente peligroso. Sumamente peligroso. Es más peligroso tener un cristianismo falso que ser inconverso. ¿Por qué? Porque el inconverso al menos tiene la esperanza de que un día alguien llegue con la palabra de verdad y se ha transformado por el poder de la palabra de Dios. El falso convertido piensa que ya está del otro lado, piensa que ya es cristiano, piensa que ya está en comunión con Dios, piensa que ya es salvo y está en un riesgo de muerte, está en un peligro de muerte porque no ha podido entender o no ha sido adoctrinado, no ha recibido doctrina, la doctrina correcta en cuanto a su situación con Dios. Por eso, amado hermano, es que mucha gente ya no va en pos de Jesús, mucha gente ya no va tras Él porque no les han mostrado el camino correcto para ir en pos de Jesús. No sé si me estoy haciendo entender, no sé si me estoy explicando correctamente, pero espero que sí, espero que usted entienda lo que le quiero yo decir. Hoy mucha gente no va tras Jesús porque no se está predicando el evangelio que nos muestra el camino a Jesús. Y eso es bien importante y eso es bien peligroso y eso es bien necesario que lo entendamos. Señales claras, hermanos, una predicación correcta de la palabra del Señor. Yo sé que hay mensajes que calan, yo sé que hay mensajes que raspan, yo sé que hay mensajes, amado hermano, que no son del gusto de todos.
Por ahí en el mundo hay un dicho: "Ah, no soy monedita de oro para caerles bien a todos". Bueno, Jesús, el evangelio de Dios, no es una monedita de oro, hermanos. Es el mayor, el más grande de los tesoros que podemos recibir. El problema es que no se está predicando la palabra como debe de ser predicada. Se está predicando un evangelio light. Se está predicando un evangelio por encima, un evangelio muy a la ligera, sin compromiso. Y lo triste, lo terrible de esto es que hay pastores o personas que se autonombran pastores que están predicando de cualquier cosa menos la palabra. Es más, vamos a hacer un ejercicio. Terminando la predicación, usted vaya hacia YouTube y busque el himno nacional conforme a la Biblia y verá que va a encontrar el himno nacional mexicano explicado en la Biblia. Nomás para que se dé una idea de cómo estamos. Y está en 3 partes. Absolutamente nada que ver una cosa con la otra. Pero ahí está en la Biblia. Es una iglesia, es una congregación donde hay un hombre hablando y explicando el himno nacional mexicano conforme a la Biblia. ¿Por qué la gente no va tras Jesús? ¿Por qué la gente no va tras Jesús? ¿Qué estamos haciendo como iglesia? ¿Qué estamos haciendo como iglesia? ¿Cómo está nuestro mundo? ¿Cómo está la situación en su ciudad? Yo no sé de dónde usted nos esté viendo. No sé cómo esté la ciudad donde usted vive. ¿Cómo está su colonia? ¿Cómo está su barrio? ¿Qué señales estamos dando? ¿Qué evangelio estamos predicando? Muchas veces, hermanos, y tenemos que reconocerlo, muchas veces fallamos en eso. En que tenemos la oportunidad de predicar el evangelio y mejor, no sé, soltamos un chascarrillo. No estoy hablando de chistes de Pepito, de Polo Polo y cosas así, no. Simplemente que a veces batallamos más para hablar del evangelio que para hablar de cualquier otro tema. Y ciertamente es difícil. Estamos en un mundo en el que las tinieblas rodean la tierra. Pero precisamente por eso es que debemos brillar con la luz del evangelio. Precisamente por eso es que la gente necesita oír palabra de Dios. Para que puedan entender y puedan darse cuenta de que hay un Dios que está allí esperando por ellos, esperando darles vida, esperando que ellos se arrepientan. Eso es lo que, esto me lleva a mi tercer punto, a mi tercera parte de la reflexión de esta noche. La gente no sigue a Jesús porque piensa que Jesús lo va a rechazar. Porque piensan que Jesús no va a ser capaz de perdonar sus pecados, de perdonar sus faltas. ¿Cuánta gente hemos escuchado que dice, es que yo he hecho cosas malas, es que yo sí soy malo, es que yo no creo que Dios me pueda perdonar porque yo hice esto, porque yo hice aquello, tengo un pacto con el diablo? Y déjeme decirle, quizá usted que me está escuchando es la primera vez que escucha un mensaje evangélico. Déjeme decirle que la verdad es que Jesús está esperando por usted. Que Jesús está esperando que usted venga arrepentido a sus pies. Y que usted le diga, Señor, perdóname porque he pecado contra ti. Hoy mucha gente piensa que Dios está enojado y ciertamente lo está. Sí, lo está. Él está enojado contra el pecado. La palabra del Señor dice que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero también la palabra dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que le cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que usted hoy puede venir a los pies de Jesús y decirle, Señor, perdóname. Perdóname porque he pecado contra ti.
he sido mentiroso, he sido ladrón, he sido adúltero, he sido fornicario, he sido homosexual, he sido lesbiana, he sido prostituta, he sido, no sé lo que usted haya sido. Lo que sí sé es que un día Jesús dijo: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. El perdón de Dios ha sido dado ya en la cruz del Calvario. Ya fue dado. Lo único que usted tiene que hacer es venir a los pies de Jesús y decirle: Señor, aquí estoy. Aquí estoy, Señor. Yo necesito que tú me laves. Yo necesito que tú me limpies. Yo necesito que tú hagas lo que tú quieras hacer en mi vida. La Biblia dice que hubo una vez un leproso que llegó caminando a donde estaba Jesús. Jesús iba rodeado de una multitud. Y el leproso tenía prohibido acercarse a las multitudes. Pero llega este leproso, decide darle el todo por el todo. Y llega delante de Jesús y se hinca delante de él. Y le dice: Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Este hombre va repito, al todo por el todo. Jesús podía decir: no, ¿saben qué? Apedréenme a este, mátenlo. ¿Cómo se le ocurre acercarse a mí? Soy un maestro, soy un rabino. ¿Cómo se le ocurre acercarse a mí? La misma gente alrededor de Jesús podía decir: no, ¿sabes qué, Señor? Apártate, porque este hombre está leproso, déjanos, lo apedreamos y tú sigue tu camino, no te contamines con él. Pero ¿sabe qué fue lo que hizo Jesús? La Biblia dice que lo tocó. La lepra era una enfermedad incurable y muy contagiosa. Muy contagiosa. Oigan, señores, en estos 3 años pasados, 2-3 años pasados, no andábamos con el cubrebocas y guarde su sana distancia. Una vez a mí en el banco una persona me dijo: hágase para atrás, guarde su distancia. Yo estaba sano completamente, gracias a Dios. Pero era algo que se transmitía, que cuánta gente se murió, etcétera. Imagínense en aquellos tiempos que no había medicina y que la lepra era algo tan del día, había incluso campos de leprosarios donde los leprosos iban a vivir aparte de sus familias. Y Jesús no solamente tuvo la voluntad de sanarlo en su cuerpo, que estaba podrido, que olía a carne muerta, que olía mal, No, Jesús se acerca y lo toca. Lo tocó. Yo no sé si a usted le habrá tocado de repente pasar mucho tiempo sin ver a alguien, a un hijo, a una hija, qué sé yo, y de pronto los ve. ¿Cuál es su primer impulso? Después de mucho tiempo de no verlos, de no saludarlos, de no darles un abrazo, qué sé yo. ¿No es cierto que muchas veces el primer impulso es ir y abrazarlos? Porque no se tenía el contacto con ellos, porque no se tenía esa cercanía. Imagínese este hombre leproso. La Biblia no nos dice cuánto tiempo tenía enfermo, pero Jesús va y lo toca. Creo que para ese leproso, ese toque fue la mayor joya que jamás pudo haber tenido. El mejor regalo que jamás nadie le pudo haber dado. Jesús lo tocó. Y le dice, lleno de amor y lleno de misericordia, le dice: quiero, sé limpio. Y dice la Biblia que en aquel mismo instante aquel hombre fue limpiado de su lepra. Hoy mucha gente hoy no sigue a Jesús porque piensa que no es digna, porque piensa que no debe acercarse en su condición. Gente nos ha dicho: cuando deje de fumar, cuando deje de tomar, cuando deje de hacer esto, cuando deje de hacer aquello. ¿Sabes cuándo el leproso dejó de ser leproso? Cuando Jesús lo tocó. Cuando él, con toda humildad, con toda sinceridad, cuando él le dijo: Señor, esto soy. Estoy leproso. Mi carne está podrida. Mi cuerpo se deshace a pedazos porque está podrido por la lepra.
Cuando tú vienes con Jesús y le dices, Señor, esto soy. Mi alma está podrida. Mi alma huele mal. Mi espíritu se cae a pedazos. Esto soy, Señor. Esto tengo para ofrecerte. Es en ese momento cuando el Señor viene y toca tu vida y toca tu alma y te transforma y te cambia. Te hace nacer de nuevo. No es cuando tú dices, ya no voy a tomar, ya no voy a fumar, ya no voy a hacer esto, ya no voy a hacer aquello, ahora sí voy a los pies de Jesús. No funciona así. Nunca ha funcionado así y nunca funcionará así. Para que tú puedas seguir a Jesús, para que tú puedas ir tras Jesús, lo único que necesitas es ir, seguirlo, caminar, venir a sus pies y decirle, Señor, yo quiero, si tú quieres, yo quiero que tú te glorifiques en mi vida, que tú me transformes, que tú me cambies, que tú me ayudes. Esta es mi condición, soy mentiroso. Necesito que tú perdones mis mentiras. Soy adúltero, necesito que perdones mis adulterios. Soy homosexual, Señor, perdóname, cámbiame, transforma mi corazón. No sé cuál vaya a ser tu oración. Yo solamente te estoy diciendo la manera en la que tú puedes venir delante del Señor y decirle, Señor, perdóname, recíbeme, acéptame, cambia mi vida. Esta, Señor, es mi lepra. Soy alcohólico, soy drogadicto, soy ladrón. No sé, repito, no sé cuál sea tu condición delante de Dios. Pero hoy te digo que tú puedes ir tras Él. Hoy te digo que tú puedes seguir a Jesús en el camino. Hoy te digo que tú puedes recibir la salvación de Él. ¿Sabes por qué? Porque Él no te va a cerrar la puerta. Él no va a cerrar el puño contra ti. Él no va a levantar el dedo contra ti. Él va a aceptarte tal como vienes, pero va a aceptarte para transformar tu vida, no para que sigas igual. Lo que tú tienes que hacer, lo único que tienes que hacer, es asumir el compromiso de venir tras Él, de dejar que Él cambie tu corazón, que Él transforme tu vida. Yo no sé hasta qué punto hayas visto tú las consecuencias de tu pecado en tu familia, en tu hogar, en tu propia vida. No lo sé. Lo que sí sé es que hoy Jesús te está ofreciendo una oportunidad a través de esta transmisión, a través de este video, no sé. Él te está ofreciendo la oportunidad de que tú vengas a Él, le rindas tu vida a Él y empieces a seguirlo, empieces a buscarlo. Iglesia amada, es tiempo de dar señales claras. Es tiempo de predicar un evangelio claro. Es tiempo de hablar con la verdad. Y decirle a la gente realmente cuál es su condición delante de Dios. Persona que me estás escuchando, este es el día, este es el tiempo de buscar a Dios. Este es el tiempo aceptable. Este es el día que Dios ha hecho para que tú le rindas tu vida a Él. Y quiero pedirte a ti que no has conocido a Jesús. Yo quiero pedirte que consideres mis motivos. Este video no se monetiza. Yo no te estoy pidiendo dinero. Yo no te estoy diciendo que vengas a Peniel si tú no quieres venir a Peniel. Considera mis motivos. Yo ni siquiera te puedo ver. No sé quién eres. No sé desde dónde me ves. Considera mis motivos. ¿Qué me gano yo con que tú aceptes a Jesús? ¿Qué me gano yo con que tú recibas el perdón de Dios para tu vida? Quizá me estás viendo en Costa Rica
Tal vez me estás viendo en República Dominicana. Tal vez me estás viendo en Argentina, en Uruguay, en Paraguay, en Perú, no sé, en Estados Unidos. No sé de dónde me ves. Así que yo no gano nada con que tú te conviertas al Evangelio. El único que sale ganando eres tú. Yo te invito para que reflexiones. A pesar de que la iglesia no ha dado señales claras, a pesar de que se ha tergiversado mucho el Evangelio, todavía hay lugares donde tú puedes ir y recibir palabra de verdad, palabra de Dios. Tú puedes conseguir una Biblia y puedes leer tu Biblia y recibir palabra de parte de Dios para ti. Así que no hay excusa. Tú puedes y debes ir tras Jesús. No vayas tras un pastor, no vayas tras un líder, no vayas tras un X persona. Ve tras Jesús. Busca a Jesús. Llénate de Jesús. Y permite que Jesús llene tu vida con su Espíritu Santo. Yo le invito, iglesia, oremos, que Dios nos dé de nuevo para predicar su palabra y para dar señales claras de quiénes somos como iglesia. Y te invito a ti, persona que me estás escuchando y no has conocido a Jesús, atrévete a conocerlo. Atrévete a seguirlo, atrévete a rendirle tu vida. Vamos a orar. Eterno Dios y buen Padre, en el nombre de Jesús aquí estamos. Y en este momento, Señor, quiero poner en primer lugar delante de ti, Señor, a aquellas personas que pudieron escuchar este mensaje y que no te conocen, Señor. Yo te ruego por ellos. Señor, revélate a sus vidas. Que tu Espíritu Santo traiga una revelación clara, Señor, de tu palabra, de tu gracia, de tu misericordia para ellos. En el nombre de Jesús, Padre. Derrama de tu gracia sobre sus vidas. Permite que ellos puedan conocerte, Señor, como Señor y Salvador personal. Y puedan experimentar el cambio, Señor. Puedan experimentar la transformación del nuevo nacimiento en sus vidas. En el nombre de Cristo Jesús, Padre. Te pido que te glorifiques también en tu iglesia, Señor. Ayúdanos a dar señales claras de quiénes somos y sobre todo de quién eres tú, Señor. Ayúdanos a predicar un evangelio tal como está en tu palabra, el evangelio de la salvación. Pablo decía, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Ayúdanos a predicar ese evangelio que provoca la salvación, que produce la salvación. Ese evangelio, Señor, que verdaderamente anuncia tu amor, tu gracia, pero también tu justicia, Señor, y el juicio que viene. En el nombre de Jesucristo, Señor, guárdanos como iglesia y ayúdanos a evaluar nuestro propio cristianismo también, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Padre. Amén. Si hay alguien ahí afuera, del otro lado de la pantalla, que desee recibir a Jesús como Señor y Salvador y no sabe cómo hacerlo, yo lo invito para que en esta noche yo puedo hacer una oración y usted puede repetirla o puede tomarla como modelo para que usted haga una oración personal que salga de su corazón y no de los labios de este hombre que está del otro lado de la pantalla. Yo quiero orar por usted. Si usted está recibiendo a Jesucristo en esta noche o en esta mañana o en esta tarde, no sé a qué horas esté usted viendo este video, hágamelo saber ahí en los comentarios para orar por usted. Me gustaría orar por usted. Y en esta noche quiero orar para que usted, si usted así lo decide, haga una oración en la que usted acepte a Jesús como Señor y Salvador. ¿Quiere orar conmigo? Cierre sus ojos ahí donde está. Y dígale al Señor en esta noche lo siguiente. Dígale:
Dios, aquí estoy. Me llamo, y dígale cómo se llama. Él lo conoce de cualquier manera. Pero dígale, vengo delante de ti a pedirte perdón por todos mis pecados, los que me acuerdo y los que he olvidado, los que hice conscientemente, pero también aquellos, Señor, que sin saber llegué a cometer delante de ti. Perdóname, Dios. Limpia mi corazón, Dios. Limpia mi vida, Señor. Yo acepto tu perdón, porque creo que Jesús murió en la cruz del Calvario por causa de todos mis pecados. Ahora te pido, Señor, que me perdones y que me aceptes como a tu Hijo, porque yo te acepto a ti como mi Padre. Acepto que Jesús murió por mis pecados. Te acepto como mi Salvador y te recibo como mi Señor para que gobiernes mi vida. En el nombre de Jesús, gracias por tu perdón. Gracias porque ahora creo que soy perdonado y que tú cambiarás mi vida conforme a tu voluntad y propósito. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Si usted hizo esta oración, hágamelo saber en los comentarios. Queremos orar por usted. Queremos pedirle a Dios que Dios dirija su vida, que Dios le guarde y que Dios le ayude a alcanzar la meta. Porque hay una meta. Pero poco a poco usted irá viéndolo. Busque una iglesia donde pueda congregarse. Adquiera una Biblia y léala. Aliméntese de la palabra de Dios. Y busque un lugar donde pueda recibir doctrina bíblica, verdaderamente bíblica. Crezca, sirva, apoya a su iglesia. Que Dios los bendiga, hermanos. Nada más me resta recordarles, próximo viernes a las 6 de la tarde tenemos oración en el templo. El domingo a las 11 de la mañana y a las 12 del día nuestro escuela dominical y culto. El sábado, hermanos, vamos a estar predicando, va a estar predicando nuestro hermano Luis Carlos, con el favor de Dios, en la placita que está atrás del templo. Hay unas canchas donde juegan básquetbol, hay un kiosquito, ahí vamos a estar el próximo sábado a las 7 de la tarde, hermanos, para que usted se prepare y pueda apoyar esta actividad también. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Próximo miércoles, si el Señor lo permite, aquí estaremos transmitiendo, ya sea desde aquí o desde la casa de nuestros hermanos allá en Urbi. Que el Señor los bendiga, mis hermanos, Dios los guarde y pues estamos al pendiente, mis hermanos. Que Dios me los bendiga. Sígansela pasando bonito, mis hermanas, mamás. Dios les bendiga, Dios les guarde.